¿Qué pasó con el Borussia de Dortmund de Jürgen Klopp? Comenzamos. Muy buenas a todos, ¿qué tal estáis? Bienvenidos un día más al canal y en el vídeo de hoy volveremos a retomar la sección de qué pasó con ciertos equipos que tuvieron una temporada espectacular, pero que en años posteriores el poder de los equipos europeos y los talonarios que estos poseían, pues con esas grandes cantidades de dinero, pues desarmaron estos proyectos triunfadores. Hoy nos tocará repasar el Borussia de Dortmund de Jürgen Klopp, ese Borussia de Dortmund que dio tantas alegrías a la hinchada del Signal Iduna Park, y bueno, no voy a entretener muchísimo más, así que sin más dilación, empezamos. El proyecto triunfador del Borussia de Dortmund de Jürgen Klopp se asemeja mucho a ese proyecto que ha formado también con el Liverpool. Cogió un equipo prácticamente desamparado y poco a poco, con el paso de los años, sus retoques, sus tácticas y los jugadores que él pensaba que se amoldarían mejor a este modelo, pues con ello poco a poco fue alcanzando la gloria. Pese a que repasaremos la temporada 2012-2013, en la que el Borussia de Dortmund alcanzó la final de la Champions, hay que hacer mención a que en las dos campañas anteriores se hizo con sendos títulos ligueros, rompiendo la hegemonía del Bayern de Múnich en Alemania, siendo el último equipo capaz de arrebatarle el campeonato liguero a los bávaros. Como ya hemos comentado, fue en la temporada 2012-2013 donde, en mi opinión, este Borussia de Dortmund alcanzó su cenit futbolístico. Pese a que en la campaña tanto el título de Liga como la Copa del Rey se decantó del lado bávaro, que finalmente culminó en la final de la Champions con ese triplete de Jupp Heynckes, pues pienso que en cuanto a calidad futbolística y a la madurez de sus jugadores, la temporada 2012-2013 fue la más importante que yo recuerdo. Si queréis, vamos a ir repasando ya lo que ocurrió en esta temporada para el Borussia de Dortmund. Bueno, pues como ya he comentado, tanto el título de Liga como la Copa del Rey se decantó del lado bávaro. Cuanto a la Liga, pues, como ya había mencionado antes, pues el Borussia de Dortmund venía de conseguir sendos títulos ligueros, tanto en la temporada 2010-2011 como el de la 2011-2012, y bueno, se le resistió esa tercera corona consecutiva que se decantó del lado muniqués. Lo más importante de esa temporada, como ya he comentado, fue la madurez y el nivel que fueron adquiriendo muchos de sus jugadores. Jugadores que esta campaña fueron importantísimos, casos como el de Hummels, el de Götze o el de Marco Reus, pues fueron los auténticos líderes de este proyecto, con un Robert Lewandowski en estado de gracia. Como ya hemos comentado, la importancia de esta temporada en cuanto al cuadro del Dortmund se refiere reside en la Champions League, donde alcanzaron la final. El conjunto de Dortmund pues tuvo un cuadro bastante complicado, situándose en fases de grupo nada más y nada menos que compitiendo frente al Ajax de Ámsterdam, al Real Madrid y el Manchester City. Pese a que a priori sobre la tabla eran favoritos tanto el Real Madrid como el Manchester City, el cuadro de Dortmund dio el do de pecho, dijo aquí estamos nosotros, y finalmente terminó clasificado en primer lugar, dando auténticas exhibiciones como en sendos partidos contra el Real Madrid, al que vencieron en el Signal Iduna Park por 2-1, y en el Bernabéu consiguieron un importante empate, y al Dortmund pues también le dieron un repaso, una gran exhibición de juego, en el que los de Manuel Pellegrini quedaron empequeñecidos. En octavos de final, pues los de Dortmund tuvieron que enfrentarse nada más y nada menos que al Shakhtar Donetsk, un rival que, pese a que a priori siempre parece algo asequible, los ucranianos en su casa tienen muchísimo peligro, y esa gran política de fichajes que tiene el combinar jugadores ucranianos con brasileños, pues siempre sobre el verde se antoja mucho más complicado. En el Donbass Arena, pues los alemanes consiguieron un importantísimo empate por 2-2, y ya en el Signal Iduna Park los de Dortmund consiguieron resolver la eliminatoria y vencieron por 3-0. En cuartos de final viene, para mí entre comillas, un sabor un poco agridulce, ya que les tocó a los de Dortmund enfrentarse al Málaga. Ese Málaga que fue la revelación de la temporada 2012-2013, con un Isco estelar y un proyecto de Altani que había llevado a los malagueños a la gloria, pues que finalmente no pudo tener el mejor final posible para nosotros. En el partido de ida pues sacaron los de Dortmund un empate 0-0 en la Rosaleda, y en la vuelta los malagueños se llegaron a poner por 1-2
y veían ya el pase a semifinales, pero bueno, los de Dortmund sacaron esa casta y esa gran calidad que tenían sus jugadores para poner el 2-2 y el definitivo 3-2 en el último minuto, con un fuera de juego escandaloso que vieron todos menos el árbitro. Y bueno, sí que es verdad que en esta eliminatoria no merecieron pasar los de Dortmund. Ya en semifinales a los alemanes les tocaría enfrentarse al Real Madrid, un rival que ya tuvieron en la fase de grupo, como ya hemos comentado, y que bueno, una vez más los alemanes demostraron que esa campaña era la suya. En el partido de ida, un nombre claro, Robert Lewandowski. El ariete polaco tuvo esa noche mágica que tuvieron otros delanteros para consagrarse en Europa y decir, aquí estoy yo. El delantero polaco, como ya hemos comentado, pues anotó nada más y nada menos que 4 goles, venciendo finalmente el Borussia Dortmund al Real Madrid por 4-1. Y ya en el partido de vuelta, el Real Madrid sacó esa cacha, ese gen blanco que tiene, ese gen ganador de Champions en los minutos finales, pero finalmente no le dio para remontar la eliminatoria, anotando en los minutos finales goles Sergio Ramos y Karim Benzema, pero bueno, el partido terminó 2-0 y le faltó ese gol final para conseguir el pase a la final. Y bueno, pues ya en la final al Borussia Dortmund le tocaría enfrentarse nada más y nada menos que al Bayern de Múnich. El partido desgraciadamente se decantó por 1-2 para los bávaros, anotando el último gol del partido Arjen Robben prácticamente en la última jugada. Mandzukic había adelantado al cuadro muniqués en el minuto 60, pero pronto Ilkay Gundogan de penalti había puesto el 1-1 y el Dortmund parecía que estaba mejor plantado sobre el encuentro y el claro favorito para llevarse el triunfo. Sin embargo, como ya hemos comentado, en la última jugada Arjen Robben ponía el 1-2 en el marcador y el cuadro muniqués estallaba de júbilo y se llevaba una nueva Champions League. Y bueno, hasta aquí la temporada, la maravillosa temporada, entre comillas, del Borussia Dortmund, que ya venía de un ciclo ganador con Jürgen Klopp, pero que esta temporada pienso que por juego y por calidad de jugadores, además de su rendimiento, pues fue más merecedor tanto de la Liga y la Champions, y bueno, así es el fútbol. Otros años que estuvo quizás algo por debajo de ese nivel, se llevó sendos títulos de Liga, y este año que quizás más lo merecía, pues se quedó con la miel en los labios. Así que nada, si queréis vamos a ir repasando el 11 tipo que tenía Jürgen Klopp esta temporada. Bueno, pues como comentamos siempre, el Borussia Dortmund siempre ha tenido una plantilla amplísima y esta temporada más aún, que le dio y de sobra para rendir al máximo en las 3 competiciones. Sin embargo, vamos a quedarnos con ese 11 tipo, ese clásico 4-2-3-1 de Jürgen Klopp que dio tantas alegrías a los alemanes y sobre el que se sustentó la base a la hora de disputar los partidos más importantes de la campaña. Muchos de ellos se han ido ya y otros han alcanzado esa madurez futbolística en este momento y son auténticos líderes del proyecto ahora de Lucien Favre. Bueno, pues en la portería teníamos a Roman Weidenfeller, un portero al que la madurez le llegó bastante tarde, pero bueno, esa campaña firmó una de las mejores de su historia y eso finalmente le permitió la llamada a la selección de Joachim Löw. Esa temporada firmó grandes actuaciones tanto con el Málaga como con el Real Madrid y mucho le debe el Borussia Dortmund al viejo de Roman a la hora de haber logrado esta campaña. El portero mítico alemán pues se retiró la pasada campaña y pese a que ya no tiene el fútbol en sus botas, pues sigue muy ligado al club de Dortmund. Así que bueno, un viejo recuerdo de aquella campaña para este Borussia de Dortmund y que bueno, veremos a ver si siguen saliendo leyendas para este equipo. Bueno, como lateral derecho tenemos otro mítico, Lukas Piszczek, un jugador que esa campaña firmó una de las mejores de su historia y que bueno, eso fue el punto de partida muy a largo plazo para ver a todo lo que ha llegado a este lateral polaco. Hoy en día pues bueno, sigue siendo uno de los estandartes del Dortmund, pese a que ya van pesando tanto la edad como esa falta de minutos en detrimento de otros jugadores, pero bueno, todavía sigue muy ligado al club y este mes de mayo ha firmado la renovación hasta 2022. Así que bueno, uno de los emblemas de ese Borussia Dortmund lo tendremos una campaña más. Como centrales, pues 2 jugadores clave. Uno que es el auténtico líder y lo sigue siendo, como es Mats Hummels. Este central que vino de las categorías inferiores del Bayern de Múnich ha sido siempre uno de mis favoritos por ese liderazgo, esa salida de balón y esa contundencia dentro del área que tiene el bueno de Mats y que bueno, le ha valido siempre para ser uno de los mejores centrales europeos. Esa campaña también alcanzó su cenit futbolístico y fue uno de los centrales más destacados. Tras 2 campañas espectaculares posteriores
a esta temporada, perdón, pues fue fichado por el Bayern de Múnich en esa vuelta a casa, pero más no terminó de cuajar en el conjunto de la Allianz Arena y hace 2 campañas pues regresó a Dortmund y a día de hoy pues sigue siendo el auténtico líder de este equipo. A su lado pues teníamos a Subotic, esa central que, al igual que puede pasar en el Liverpool con Van Dijk y Joe Gómez, pese a que permaneció un poco más a la sombra, pues cuajó una campaña destacadísima, siendo uno de los centrales más contundentes también del campeonato. Pese a eso, pues bueno, le faltó quizás ese liderazgo que tuvo Mats Hummels cuando se fue, y eso le penalizó mucho en el Dortmund, porque ya una vez que se fue Mats no terminó de cuajar con Socrates y finalmente pues fue traspasado. Hoy en día pues está actualmente en el Unión Berlín y bueno, sigue disputando partidos en la primera división alemana. Como lateral izquierdo pues teníamos a otro clásico, Marcel Schmelzer, otro de los veteranos de este equipo que aún sigue en el conjunto de Dortmund y que bueno, sí que es verdad que a diferencia de Pizzi pues su papel se ve cada vez más secundario viendo la irrupción de los nuevos laterales izquierdos que tiene el conjunto de Dortmund. Sin embargo, pues esa campaña también fue una de las más importantes de su historia y además anotó varios goles importantísimos. Bueno, pues en el centro del campo un doble pivote muy clave, un doble pivote que pese a que no eran nombres muy sonados, ostentaban todo el peso del conjunto de Dortmund. Teníamos por un lado a Ilkay Gundogan, que os voy a decir de él, uno de las jóvenes promesas, que si no hubiese sido por esa lesión de espalda hubiera llegado a nivel de gran mundial, pero que bueno, pese a ello consiguió sobreponerse y actualmente es una de las piezas fundamentales del Manchester City de Pep Guardiola. Esa campaña fue la de su consagración futbolística también, que también le permitió la llamada de Joachim Löw con la selección y que bueno, esa campaña, como ya hemos dicho, era la manija de este Borussia de Dortmund, el encargado de lanzar contra y que puso su nombre en el papel europeo. Actualmente, como ya hemos dicho, está en Manchester City y bueno, pese a que no tiene pese a que no es titular del todo, que no termina de llevar la batuta del centro del campo Citizen, pues como ya os he dicho, es uno de los más destacados. A su lado pues teníamos a Sven Bender, un jugador que le pasa al igual que le pasa a Subotic en la defensa, que pese a que permanece en un segundo plano, es otro de los jugadores más destacados, un jugador muy completo, uno de esos box to box que me gusta a mí, porque era un jugador que cortaba y replicaba bastante bien, pero a la hora de subir se sumaba bastante bien al ataque y lanzaba muy bien las contras. Este jugador pues hoy en día se marchó al Bayer Leverkusen, donde está jugando con su hermano Lars Bender y bueno, lo bueno que tenía este jugador es que era esa polivalencia que le permitía jugar en muchas ocasiones tanto de lateral como de central y bueno, esa pieza sí que se ha perdido hoy día en el proyecto de Dortmund. Como extremo derecho, pues uno de los mejores bandas que tenía este equipo, un jugador que pese a que tenía un peso inferior al resto de jugadores, pues en mi opinión era uno de los más destacados, pues no era otro que Jakub Brzezowski, el clásico extremo polaco, velocísimo, un jugador que se pegaba con todo el mundo y además tenía un muy buen golpeo de balón, y era una de las piezas asistentes más importantes. El jugador, el problema es que en el Borussia de Dortmund, pues dio muy pocos años de fútbol. Tras ser fichado desde el Wisla de Cracovia, pues eso tuvo esa temporada y quizás la temporada siguiente y después pues su rendimiento vino a menos. Volvió a recuperar ese nivel quizás cuando fue cedido al Wolfsburgo, pero es una pena que este jugador, viendo cómo prometía, porque a mí ya como promesa me gustaba bastante, pues no llegará tan lejos. Actualmente se encuentra en el Wisla de Cracovia, el club del que fue fichado por el Borussia de Dortmund y bueno, ya está cuajando sus últimos años de fútbol. Como extremo izquierdo viene mi jugador favorito, un jugador que llevo siguiendo desde pequeño y que aunque pasen los años, siendo ya un veterano, es uno de los auténticos líderes de este equipo y de la selección alemana. No es otro que Marco Reus. Es un jugador que de no haber sido por las lesiones, hubiera alcanzado un nivel estratosférico. Era uno de los alemanes más destacados del panorama futbolístico y que bueno, pese a que ya es un veterano como ya he comentado, sigue siendo, cuando está bien y cuando está en forma, el auténtico líder del Borussia Dortmund. Pese a que se encuentra muy bien rodeado, pienso que es el jugador con mayor calidad del proyecto alemán. Y esa temporada, pues al igual que sus compañeros, alcanzó su pico de forma más alto quizás. Además, siendo muy joven, pues dio esas dotes de futbolista y esa gran calidad que fue adquiriendo con el paso de los partidos. Y bueno, pues como ya he comentado, pues fue uno de los más destacados. Quizás necesitaba ese rodaje en Champions para ver hasta dónde era capaz de llegar. Y bueno, como media punta,
uno de los mayores fracasos en la historia de Alemania, un jugador que prometía muchísimo, como muchos otros que se han quedado en el camino, y que pese a que esa temporada fue quizás el más destacado del conjunto de Dortmund, pues personalmente a mí me dio bastante lástima que no llegara más. No es otro que Mario Götze. Puede ser que el punto de inflexión fuera esa gran temporada, ya que la temporada siguiente firmó con el Bayern de Múnich y ya su rendimiento fue en picado. Sin embargo, como ya he comentado, era un jugador completísimo, era rápido, tenía un grandísimo disparo, un jugador con buenísimos regates, vamos, un media punta a la vieja usanza por el que se estaba peleando media Europa. Además era jovencísimo y ya tan solo con 21 añitos, que tiene ciertas similitudes con lo que es hoy en día Kai Havertz, pues bueno, era el líder de Alemania y como ya os he dicho, muchos querían hacerse con sus servicios. Sin embargo, ese fallido viaje a Múnich, pues hizo que su rendimiento fuera cayendo y bueno, también esos problemas de tiroides pues hicieron que esa gran promesa que apuntaba tanto pues fuera perdiendo su fuelle. Hoy en día pues bueno, ya finaliza contrato con el Borussia de Dortmund y ha dicho que no lo va a renovar y bueno, son muchos en Europa, sobre todo en la liga italiana, los que quieren hacerse con sus servicios. Y ya por último, pues bueno, el hombre de los 4 goles en aquella noche mágica, Robert Lewandowski, un jugador que yo personalmente había seguido bastante, pero que bueno, no sabía yo de lo que era capaz hasta que vi esa gran temporada en la Champions League. Un jugador también completísimo, un jugador que pese a no ser muy alto, remata bastante bien de cabeza, chuta muy bien con las dos piernas y encima es rapidísimo. Un jugador que desde esa temporada promedia más de 20 goles en la Bundesliga y siempre es de los que opta la bota de oro. Ese jugador, a diferencia de su compañero Mario Götze, pues bueno, el paso al Bayern de Múnich le vino bastante bien y ahí fue donde se consagró como uno de los mejores delanteros del panorama futbolístico. Sin embargo, pues eso, fue otro jugador que abandonó el proyecto de Dortmund y que bueno, de haberse quedado con Jürgen Klopp, pues quizás hubiera caído algún titulillo más para el Borussia. Así que bueno, voy a repasar el 11. Teníamos a Weidenfeller en portería, defensa de 4 con Lucas Piszczek, Mats Hummels, Subotic y Melzer en defensa, centro del campo para Lars Benden y Gundogan, banda derecha Brazikowski, banda izquierda Marco Reus, media punta Mario Götze y arriba Robert Lewandowski. Un equipo completísimo y que muchos hubieran dado por tener en sus respectivas filas. Así que bueno, hasta aquí el repaso de la plantilla de aquella temporada del Borussia de Dortmund y bueno, voy a aprovechar y vamos a compararlas con las de ahora, ya que el proyecto es muy similar y tiene muchísimas, tanto parecidos como diferencias, pero el mismo cauce de juego, tanto la similitud de su entrenador Jürgen Klopp con el de ahora de Lucien Favre, pues bueno, ya vais a ver que realmente no han cambiado tantas cosas en este proyecto. Bueno, pues el proyecto de ahora del Borussia de Dortmund, como ya hemos comentado, es muy similar al de aquella temporada. Lo único que han cambiado son los nombres de los jugadores, pero realmente la idea de juego y la apuesta por la juventud sigue siendo la misma. Sin embargo, el modelo es algo distinto, ya que Lucien Favre utiliza tanto, muchas veces, el sistema de 3 centrales con 2 carrileros largos. También es verdad que esa amplitud de plantilla le permite hacer muchísimas variedades en el 11, pero bueno, principalmente se sustenta por el clásico 4-3-3. Así que bueno, vamos a repasarlo. En portería pues tenemos a Robban Burki, un portero que en mi opinión es bastante bueno, pero sí que es verdad que no le llega a dar ese salto de calidad y esa seguridad que sí daba Weidenfeller en sus mejores años. En defensa pues tenemos a Achraf Hakimi, el lateral cedido por el Madrid, que esta temporada ha dado una campaña espectacular, tanto de carrilero como de extremo, uno de los mejores laterales de Europa. Como centrales pues tenemos aquí de nuevo a Mats Hummels, pero esta vez lo tenemos acompañado de Akanji, un jugador que bueno, pese a que apuntaba bastante bien en el Basilea, a mí me ha dejado mucho que desear en este Dortmund, quedándole quizás algo grande. Y como lateral izquierdo pues tenemos a Rafael Guerreiro, entre otros, un jugador que tiene un enorme recorrido y que recuerda mucho a Marcel Schmelzer, que aún sigue pero ya se encuentra en el banquillo. Recuerda, como os he dicho, a sus mejores etapas, un carrilero largo y con gran golpea de balón. El doble pivote de este Dortmund de Lucien Favre pues está compuesto por Emre Can, un jugador que es un todocampista que me encanta, un jugador que chuta, que corta, que repliega, que ataca, que defiende, un centrocampista de los que me gustan a mí, bastante completo. Y a su lado pues tenemos a Axel Witsel, un jugador también bastante completo, que dio un paso atrás en su carrera cuando se fue a Rusia, en mi opinión, pero que bueno, una vez que ha vuelto al Borussia de Dortmund, ha vuelto a demostrar el gran centrocampista que es.
Bueno, pues ya por bandas tenemos por la banda derecha a Jadon Sancho, como ya sabéis y estáis hartos de escuchar en todos mis vídeos, es una debilidad mía, me encanta, un jugador que pese a su juventud es una de las mayores promesas del fútbol mundial y que bueno, esta temporada en el conjunto de Dortmund incluso ha mejorado esas cifras goleadoras, yéndose ya a los 20 goles y 20 asistencias, siendo tan solo un extremo. Por la banda izquierda, bueno, pues tenemos al hermano pequeño de Eden Hazard, a Thorgan Hazard, un jugador que obviamente su nivel está muy por debajo del de su hermano, pero que bueno, esas campañas en el conjunto del Borussia de Mönchengladbach le han permitido su fichaje por el Borussia de Dortmund y la verdad es que su rendimiento está siendo bastante bueno. Ya como media punta, pues bueno, algo más alejado a la banda que cuando estaba en el proyecto de Jürgen Klopp, pero bueno, sigue teniendo esa libertad para hacer lo que quiera, porque es que, como ya os digo, su calidad está fuera de duda. Marco Reus, jugador completísimo, para el que parece que los años no pasan, y bueno, sigue siendo uno de los más destacados, pese a que ya su rendimiento ha ido algo a menos y la edad va pesando en sus botas. Y como delantero centro, pues bueno, si ya hablábamos de que Robert Lewandowski era una promesa en el Borussia de Dortmund cuando lo fichó del Lech Poznan, pues bueno, hoy en día tenemos ya a Erling Braut Haaland, el delantero que mejor pinta tiene durante esta temporada, que es uno de los máximos goleadores, que ya hace un año metió 9 goles a Honduras con Noruega y que bueno, es una de las piezas más destacadas y más codiciadas ahora mismo del panorama futbolístico. Se pelean por el Real Madrid y el Paris Saint-Germain y bueno, es un delantero que con 19 añitos prácticamente es capaz de destrozar cualquier defensa de cualquier club. Así que bueno, este es el equipo que tiene el Borussia de Dortmund. Ya sabéis, dejadme en los comentarios qué os parece, dejadme en los comentarios también con cuál de los dos os quedáis y bueno, como ya os digo, es una pena que estos proyectos que cuesta tantos años de labrar para tantos entrenadores, pues bueno, que te llegue el típico jeque a base de talonario y te los desmantele. Ya lo vivimos con el Mónaco, que esa misma temporada se quedó sin Bernardo Silva, sin Mendy, sin Bakayoko, estandarte de este proyecto y bueno, al Borussia de Dortmund le pasó prácticamente lo mismo. Esa temporada se quedó sin Götze, sin Lewandowski, después se fue Hummel, o sea que finalmente es una pena. Pero bueno, el Dortmund lo que sí ha demostrado, que no ha demostrado el Mónaco, es que ha sabido rehacerse a este cambio y bueno, pese a que ahora la diferencia entre el Bayern y el Dortmund es algo más grande de la que era esa temporada, que la distancia era mucho más corta, pues bueno, en mi opinión pienso que ha sabido rehacerse y sigue mostrando un equipo bastante a la altura de lo que prometía este equipo. Así que bueno, ya sabéis, dejadme en los comentarios cuál de los dos equipos os gusta más, cómo vivisteis aquella temporada del Borussia de Dortmund y bueno, no hay nada más. Ya sabéis, suscribíos a mi canal si no lo estáis, dejad un muy buen like y nos vemos en próximos vídeos.